Hoy tengo el honor de presentar al doctor Mario Salvador Sánchez Domínguez. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas. Además, él es doctor y maestro en Ciencias de la Salud con área de concentración en Sistemas de Salud por la Escuela de Salud Pública de México y el Instituto Nacional de Salud Pública. Es profesional especialista en evaluación y monitoreo de programas de VIH-Sida y tuberculosis por la Universidad de Berkeley, California, y el Instituto Nacional de Salud Pública. Tiene un diplomado en evaluación económica de intervenciones y proyectos de salud, además un diplomado multidisciplinario sobre VIH-Sida, diagnóstico, prevención y control por el Instituto Nacional de Salud Pública. Cuenta también con un diplomado de formación y actualización docente y un diplomado en liderazgo para la investigación en salud pública. Tiene experiencia directiva en unidades médicas y en la coordinación y ejecución de planes municipales de salud. Entre otras cosas, ha realizado investigaciones en prevención del VIH-Sida y tiene experiencia docente en cursos impartidos en modalidad virtual y presencial de temas relacionados a la gerencia. Es coordinador titular de la maestría en Ciencias en Sistemas y Políticas de Salud e investigador evaluado por los Institutos Nacionales de Salud y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El día de hoy se encuentra con nosotros para darnos su ponencia en cómo gestionar la mejora de la calidad. Así que, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Mario, por acompañarnos y este foro es todo suyo. Pues muchas gracias. Entonces, vean, miren, de lo que les quiero hablar hoy, básicamente son de tres cosas, ¿no? 3 puntos. Primero, quiero empezar por dar un concepto básico, sencillo de lo que es la calidad. Yo sé que hubo ya grandes personalidades que me antecedieron el día de hoy y el día de ayer presentando temas en torno a la calidad, colegas a los que aprecio mucho y con quienes tengo comunicación, pero pudo haber pasado que alguno de ustedes no estuviera en uno de esos seminarios y entonces me gustaría partir por lo menos de una definición sencilla de lo que es la calidad. Luego pretendo hablarles acerca de qué cosa es la gestión y finalmente me tomaré un poco más de minutos para hablarles básicamente de cómo se gestiona, que digamos eso es el interés que nos tiene, que creo yo a todos en la sesión del día de hoy. Me han dicho también que dispongo de 40 minutos y lo demás son para preguntas y que existe la posibilidad de que nos quedemos un ratito más si me excedo en el tiempo. Voy a tratar de ser puntual, o sea, de ser preciso en el manejo del tiempo para que puedan ustedes hacer sus preguntas. Bueno, y para empezar, tratemos de definir qué es la calidad, ¿no? Y creo que algo que les puedo decir que no es la calidad son algunos preceptos y conceptos que tienen o que tenemos a veces, como aquello de que es hacerlo bien a la primera, es hacerlo mejor, es hacer muy bien las cosas, 0 defectos, dicen por ahí, ¿no? Incluso hay quien dice, es una cultura. Y eso nos impide de entrada definir qué cosa es calidad y por lo tanto pensar en cómo podemos mejorar la calidad de algún proceso, de algún servicio de los cuales entregamos, ¿no? Entonces, fíjense bien, esa es una definición muy sencilla, es una definición de un diccionario de consulta que puede estar a la mano de cualquiera de nosotros. Y en realidad, a mí me gusta justo porque es muy sencilla. Dice, es una propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo y que permiten juzgar su valor. Entonces, en realidad, cuando estamos hablando de calidad, de manera implícita estamos ejerciendo un juicio. O sea, y eso es algo que tenemos que estar conscientes. Es erróneo decir, esto es 0 calidad. El 0 calidad no existe. Lo que existe son bienes y servicios que pueden tener poca, mediana, mucha calidad o baja, media y alta calidad, ¿no? Por ponerles algún ejemplo. Pero eso de que exista algo que no tenga calidad, pues vean, por definición no es posible, ¿no? Entonces, lo que hacemos cuando hablamos de calidad de manera implícita es emitir un juicio. Y ese juicio creo yo que puede estar cargado de subjetividad. Entonces, el trabajo que han hecho los grandes gurús de la calidad es justamente
objetivar de qué medida podemos referirnos al tema de la calidad y medirlo, ¿no? Y entonces, esta es una definición basada en el Instituto de Medicina de los Estados Unidos y que fue en su momento modificada por el maestro Jesús Vértiz, y que él dice, bueno, la calidad de los servicios de salud, que es básicamente lo que nos preocupa hoy, o lo que nos ocupa hoy, mejor dicho, es el grado en que los servicios de salud para pacientes y poblaciones son coherentes con el conocimiento profesional actual y aumentan la probabilidad, ojo, la probabilidad de obtener los resultados deseados. Y esto de que incrementan la probabilidad de obtener los resultados deseados, bueno, pues nos hace conciencia de que no necesariamente siempre ocurre así y que incluso se pueden tener resultados adversos, ¿no? Pero bueno, ese sería, digamos, otro punto que podríamos abordar. Entonces, Jesús Vértiz lo que hace o lo que hizo en su propuesta fue agregarle la estructura y los procesos, y vamos a ver por qué la calidad puede ser juzgada a partir de la estructura que tiene la organización para entregar los servicios y de los procesos de los cuales genera o de los cuales se vale para poder entregar el servicio en salud. Y también tanto en la dimensión técnica, eso quiere decir de T, como en la dimensión interpersonal. ¿Y qué es esto de la dimensión técnica y la dimensión interpersonal? Pues uno de los grandes o de los pioneros en calidad de la salud, que fue el doctor Abedis Donabedian, él hablaba de dos dimensiones, la dimensión técnica y la dimensión interpersonal. Y por ponerles un ejemplo, decía, una consulta dada a una persona con diabetes puede ser juzgada a partir de la dimensión técnica. Si, por ejemplo, se revisa el expediente y en el expediente está sentado que se hizo revisión de fondo de ojo, que se hizo revisión de pies, que se hizo índice, cadera, cintura, que se hizo revisión o recordatorio de la dieta en las últimas 24 horas, que se hizo revisión de glicemia capilar. Si se cumplieron esos parámetros técnicos que tienen que ver con la efectividad, entonces se podría decir que esa consulta tuvo una calidad aceptable en la dimensión técnica. Y por otro lado está la dimensión interpersonal, que se refiere básicamente a la relación médico-paciente. Y aquí las preguntas muy sencillas son, ¿el médico o la médica se presentó con usted? ¿Le dijo cómo se llamaba? ¿Le dio oportunidad de clarificar sus preguntas? ¿Fue amable? ¿Le dijo cuál era su padecimiento y su tratamiento? Entonces, si conjuntamos esas dos dimensiones, podemos tener, digamos, un panorama mucho más amplio de lo que es la calidad. Y también dice que se le pueden agregar las propiedades, ¿no? Esto retomando justamente la definición que hace la Academia de la Lengua Española. Bueno, ahora bien, entonces a la calidad le podemos evaluar 6 objetivos y recientemente son ya incluso 8. Yo aquí les presento únicamente 7, de los cuales ha venido desarrollando el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, y los que están en los círculos son los 6 primeros que se propusieron hace ya más de 15 años, ¿no? Y lo que decía el Instituto de Medicina es que, bueno, los servicios deben de estar centrados en el paciente o usuario. Deben de respetar y de responder a las necesidades y los valores de estos usuarios y de la población a la que atienden. Deben de ser oportunos, deben de reducir las esperas y los retrasos. No es simplemente necesario decir o loable decir que todo para todos, sino que ese todo para todos no llegue demasiado tarde, que llegue en tiempo y en forma, ¿no? Deben de ser eficientes, esto es, deben de alcanzar sus metas y sus objetivos, pero sin derrochar recursos, ¿no? Y aquí podemos poner de verdad muchos ejemplos en los cuales pareciera que el fin justifica los medios y entonces tendemos incluso a la sobremedicalización de los padecimientos, y con esa sobremedicalización pues tendemos a un derroche de recursos de todo tipo, recursos humanos, financieros, económicos, materiales, etcétera, ¿no?
Y bueno, deben de ser equitativos también. Esto es que independientemente de la capacidad de pago que tenga el usuario o la usuaria, pues para un mismo padecimiento se reciba una atención de calidad semejante, ¿no? A eso se refiere la equidad. Deben de ser seguros, no deben de provocar daños ni riesgos innecesarios. Ojo, el someter a los usuarios a procedimientos o a tratamientos sobremedicalizados, lejos de ser algo positivo, como a veces podemos pensar, ¿no? De que, bueno, hay que hacerle de todos modos la resonancia contrastada, nada más para salir de dudas. Ojo, estamos sometiendo con ese procedimiento a un riesgo innecesario a los usuarios. Y finalmente, pues deben de ser efectivos, y por efectividad se refieren a que deben de estar basados y sustentados en el conocimiento científico. Aquí los médicos y médicas y todo el personal de salud nos debemos de quitar de ese precepto histórico que tenemos de decir, bueno, es que en mi experiencia la mayor parte de los pacientes han reaccionado bien a este fármaco. Aquí la experiencia debe dejarse de lado y se debe de dar un manejo apegado estrictamente al protocolo que marca para cada padecimiento, porque esos protocolos están elaborados o sustentados en la evidencia científica más contundente, ¿no? Y finalmente aquí abajo, recientemente agregaron esto, que deben de ser sostenidos. Esto es que se reconoce que el individuo a lo largo de su vida va pasando por diferentes periodos y que va requiriendo de diferente tipo de atenciones, incluso a lo largo de la evolución misma de su padecimiento, requerirá de diferentes tipos de intervenciones y de medicamentos y de atención. Pero estos deben de tener una continuidad, no deben de darse de forma aislada. Un ejemplo claro es cuando mandamos o referenciamos a alguien a un segundo o tercer nivel de atención y perdemos todo el control porque ni siquiera recibimos una contrarreferencia, ¿no? A eso se refiere la sostenibilidad, y recientemente agregaron otro que ya no traje yo, que es la sustentabilidad, que desde mi punto de vista es algo todavía más ambicioso de cubrir, porque tiene que ver con que el atender el día de hoy los padecimientos de las personas no deje sin recursos a los ciudadanos en un futuro para atenderse de padecimientos semejantes. Es decir, que no sobreexplotemos los recursos en aras de dar un tratamiento. Y ahora sí, ¿qué es la gestión? Bueno, lo primero que quiero decirles es que cuando hablamos de gestión hablamos de gerencia, cuando hablamos de gerencia hablamos de gestión. La palabra gerencia proviene del término gestión y tiene que ver con dirigir, administrar los recursos, conseguir objetivos y metas, analizar los resultados para solucionar problemas. También tiene que ver con coordinar y motivar a las personas que trabajan en una organización. Es hacer el mejor uso de los recursos de los cuales se disponen, asumiendo la responsabilidad de que lo que se consume y los resultados que se pueden lograr, ¿no? Digamos que cuando hablamos de gestión en los servicios de salud, podemos decir que es un proceso de conducción y organización de los servicios de salud con espíritu empresarial. Y ojo, aquí quiero hacer una pausa porque muchas veces se sataniza el término empresarial y se le liga con la privatización. Y no nos estamos refiriendo a privatización. Las empresas, acuérdense, son unidades productoras de bienes y servicios. Y de manera general podemos decir que una empresa está conformada por un grupo de personas que trabajan en aras de alcanzar un objetivo compartido, y que esos bienes y servicios o esas empresas pueden tener fines de lucro o no. Y generalmente las empresas que persiguen un lucro o una ganancia son las empresas privadas, mientras que las empresas públicas no persiguen ese lucro, ¿no? Entonces, sí podemos decir que es un proceso de conducción y organización con espíritu empresarial que permite el cumplimiento de la misión institucional y alcanzar una visión relacionada con la satisfacción del usuario en función de un trato digno, mejor estado de salud y sobre todo
que la atención de su padecimiento no incurra en un gasto catastrófico, ¿no? Ahora, hay por ahí puede haber alguna confusión o necesidad de aclarar qué cosa es la administración, qué es la dirección y qué es la gerencia. Y vean, digamos que los tres términos pueden tener una confluencia, pero de entrada su orientación y su objetivo son distintos. Por ejemplo, la administración tiene como orientación, está orientada al uso eficiente de los recursos. La dirección es una función de la gerencia que está orientada a la conducción del equipo de trabajo. Y finalmente la gerencia está orientada a la organización y tiene como objetivo el cumplimiento de la satisfacción de los usuarios. Y si me permiten, entonces, esta analogía, digamos que la administración se centra en los recursos, la dirección se centra en la conducción del capital humano y la gerencia se centra en la satisfacción de los usuarios, pero la gerencia engloba a las dos previas y de hecho hace uso de las dos previas para poder alcanzar su objetivo. Este es un modelo interesante que generó el doctor Enrique Ruelas Barajas y que habla de cómo puede ser la dirección, cómo se puede ejercer la dirección de cualquier unidad o entidad prestadora de servicios de salud. Y él habla de tres grandes contextos. Dice, bueno, primero tenemos un plano individual donde están las habilidades que son necesarias que debiera tener el directivo o la directiva para poder ejercer una buena dirección, y tiene que ver con el manejo de grupos, de tiempo, del estrés, con la creatividad, con la comunicación efectiva, ¿no? Y digamos que esto está en el plano individual, en el plano personal del directivo, pero ese directivo labora en una institución que tiene un contexto interno, en una organización que tiene un contexto interno, y que además esta organización tiene recursos, tiene un diseño organizacional, tiene una cultura, tiene también una disponibilidad o no disponibilidad a generar un cambio. Y además esta organización está inmersa, pensemos en una red de proveedores, ¿no? Una red tal cual, así, una malla, pues, en donde cada nodo forma parte de una unidad de salud. Y ese nodo está inserto en un contexto externo. Y ese contexto externo tiene características que ven ustedes acá que pueden ser diversas. Y que dependiendo de eso es de donde pueden venir los obstáculos para que nosotros podamos ejercer un proyecto, por ejemplo, de mejora de la calidad, pero también pueden venir las oportunidades, ¿no? Entonces, a esto le llamó el doctor Ruelas el modelo de dirección interactiva. Ahora bien, la gerencia puede ser estudiada desde tres perspectivas o niveles, ¿no? Puede ser estudiado el gerente en el plano individual, como una persona que tiene habilidades para gerenciar de alguna determinada forma. Puede también ser estudiado el proceso mismo de gerenciar y puede ser estudiado o estudiada la organización o la institución. De tal suerte que cuando hablamos de gestión estamos hablando de gerencia. Y cuando hablamos de gerencia, a ver, yo creo que aquí muchas de estas palabras les van a resultar muy comunes. Y espero que no desagradables, ¿no? Que también pudiera darse ese caso. Pero cuando estamos hablando de gerencia, estamos hablando de visión, misión, valores y principios. Estamos hablando obviamente de los usuarios de los servicios. Esas son la razón de ser de la organización y de la gerencia. Estamos hablando de pensamiento estratégico, estamos hablando de cultura organizacional y estamos hablando también de métodos empresariales, ¿no? Y entonces el proceso gerencial se sustenta o se desarrolla en torno a la planificación y lleva impresa las 4Ds, decimos, ¿no? Tiene que ver el diseño, cómo está diseñada la institución y no nos referimos a las paredes, sino cómo está diseñada en su estructura, por ejemplo, en su organigrama, en sus funciones de cada departamento, de cada puesto. Tiene que ver con el desarrollo que son las áreas de oportunidad que tienen los directivos y los responsables de las coordinaciones
para que esa empresa logre sus objetivos. Tiene que ver con la dirección, que es la capacidad que tiene el responsable máximo de la organización para poder conducir de manera exitosa al equipo de trabajo, y tiene que ver con el desempeño, ¿no? Que eso es el logro o el alcance de los objetivos y las metas. Y lo que tenemos al centro y que va a estar permeando cualquiera de esas 4Ds es la cultura organizacional. Si una institución tiene una cultura débil, puede ser fácilmente moldeable, pero si tiene una cultura fuerte, pues puede ser muy reacia al cambio, ¿no? Y esto de débil o fuerte no quiere decir bueno o malo, simplemente tiene que ver con la capacidad que tengan para cambiar. Ahora bien, en esta, digamos que me quiero yo detener un poco y me habría gustado, si hubiera la oportunidad, no la hay porque estamos en una modalidad de conferencia, pero sí hubiera sido como muy interesante discutir esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el cambio o mejora de calidad que ustedes quieren hacer? Porque ese es el rumbo, o eso es lo que nos va a trazar el rumbo, les va a trazar a ustedes el rumbo. Si no tienen claro eso, pues como dice Robbins, ¿no? Uno de los grandes exponentes de la gerencia y la administración, dice, si usted no sabe hacia dónde va, cualquier camino puede parecer bueno. Entonces, ese es como digamos, un llamado para ustedes, para que lo primero que hagamos es reflexionar acerca de cuál es el cambio que quieren gestionar, o cuál es el cambio que quieren lograr. Y ahora sí, ¿cómo gestionamos? Y esto va de la mano con la pregunta que yo les hacía, ¿cuál es el cambio? Porque a veces vemos la situación como está acá, ¿no? Una pelota, una maraña, una verdadera bola llena de diferentes problemas, ¿no? Y decimos, híjole, ¿por dónde empiezo? Si son muchas las ligas que hay que ir desatando, pues miren, la verdad es que hay que empezar por lo más sencillo, hay que empezar por la liga más superficial. Si lo que queremos es deshacer esa pelota, pues no voy a empezar por pretender quitar la que está en el centro, ¿verdad? Tengo que empezar por pretender quitar la que está más al alcance. Y la verdad es que en las cuestiones de mejora de la calidad, así sucede, o sea, no se trata de inventar el agua tibia o de descubrir el hilo negro. De lo que se trata es justo de desenrollar esa maraña, como vemos acá, y de identificar cuáles son los cabos sueltos que nos van a permitir ir desanudando, ¿no? Se trata justamente de buscar ese cabito suelto. En los procesos de mejora de la calidad es algo semejante. Acuérdense que hay un dicho que dice que los grandes incendios nacen a partir de pequeñas chispas. Entonces, bajo ese precepto, los pequeños cambios pueden desatar grandes cambios. No pensemos o no esperemos generar un cambio muy grande, ¿no? Una mejora de la calidad que sea un cambio que represente un cambio muy grande, muy sustantivo, porque eso puede amarrarnos a no atrevernos a iniciar con un cambio pequeño. Y ahora sí, ¿por dónde empezamos, no? Pues esto no es una receta de cocina, pero creo yo que sí son 8 puntos que debemos de tener en cuenta, que debemos de considerar para gestionar cualquier cosa, ¿eh? En este caso estamos hablando de gestión de la mejora de la calidad, pero lo podemos usar para cualquier plan o proyecto. Entonces, digamos que estos 8 puntos los vamos a ir revisando a lo largo de estos minutos que nos quedan, que son más o menos como 10 minutos. Voy a tratar de irme un poquito más rápido. Y bueno, lo primero es, debemos de tener claro para qué fue creada la organización para la cual trabajamos. ¿Cuál es la misión? Todas las organizaciones, la que ustedes quieran, públicas o privadas, fueron creadas para algo. Y cuando dejan de responder a ese algo, si son privadas, quiebran. Si son públicas, simplemente cierran, ¿no? Entonces, lo que responde a esta palabra de la misión es todos los elementos que ven ustedes acá,
qué somos, cuál es nuestro servicio, cuáles son nuestros intereses, cuál es la responsabilidad social que tenemos y cómo se quiere lograr. Ahora, cuando hablamos de visión, pensamos no para qué fuimos creados como organización, sino qué es lo que queremos lograr como organización, qué es lo que queremos construir. Y es algo muy importante porque esa visión, si está bien hecha, si es alcanzable, si es atractiva, si es loable, si tiene principios éticos y morales, pues puede generar una cohesión en el equipo de trabajo y puede generar apoyo en todos los colaboradores, ¿no? Ahora, si me permiten la analogía, perdón si escuchan mucho ruido. Digamos que la misión es qué somos, para qué existimos, y la visión tiene que ver con qué queremos ser y a dónde queremos llegar. Pero entre este presente y este futuro, entre esto para lo que fuimos creados y entre esto que queremos lograr, pues hay una discrepancia, ¿no? Hay una diferencia. Esa diferencia entre el presente y el futuro es lo que se llama reto. Ahora, las características que debe de tener una visión pues, son estas, ¿no? Y a mí me parece que de las más sobresalientes es que debe de ser realista, debe de ser alcanzable. Si nos proponemos futuros poco alcanzables o imposibles, y esto lo podemos llevar incluso al ámbito de cualquier proyecto, pues desde entrada nos estamos nosotros mismos condenando al fracaso porque es algo que es inalcanzable. Entonces, es importante, lo importante de una visión no es qué tan rimbombante o qué tan auténtica sea, ¿no? Sino más bien qué tan pertinente y deseable sea. Ahora, esa discrepancia entre el presente y el futuro es el reto y ese reto se debe de afrontar con estrategia, ¿no? Y vamos a hablar ahorita de una forma sencilla que hay de cómo definir la estrategia. Pero aquí sí, yo pediría que pensaran de nuevo en esta pregunta. ¿Qué aporta la mejora que ustedes han identificado, en la mejora de la calidad que ustedes han identificado? ¿Qué aporta a la visión de su organización para la cual trabajan? Y entonces, una forma sencilla o de las más conocidas de hacer planeación estratégica tiene que ver con el análisis FODA, ¿no? El análisis FODA es una herramienta que nos va a permitir identificar las fortalezas, las oportunidades y las amenazas, las debilidades que tenemos para poder lograr ese objetivo que nos hemos propuesto. Recuerden que las fortalezas y las debilidades son internas, son de nosotros como organización, y las oportunidades y las amenazas están allá afuera. Las fortalezas, pues son puntos a favor con los cuales contamos para poder alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto, mientras que las debilidades es algo en contra, es un hándicap que tenemos para poder alcanzar ese objetivo que nos hemos propuesto. Las oportunidades igual pueden sumar al objetivo que estamos buscando. Es de lo que nos podemos valer para alcanzarlo. Mientras que las amenazas pueden participar en contra de que logremos ese objetivo. Con base en esas 4 características se hace una matriz, esta es una matriz del análisis FODA, que lo que busca básicamente es maximizar, aquí dice maximizar las fortalezas y las oportunidades, minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades, maximizar las fortalezas y minimizar las amenazas, y minimizar las debilidades y minimizar las amenazas. Como ven, aquí hay cruces de los cuales nos podemos valer, y de este análisis de planeación estratégica, que no vamos a ver a detalle ahora, porque es un punto que nos puede llevar, incluso nos da para hacer un taller de planeación estratégica, pero sí decirles que de aquí pueden surgir por lo menos 4 grandes estrategias que nos van a permitir identificar cómo podemos lograr
ese objetivo que nos hemos propuesto, que en el caso que nos ocupa hoy tendría que ver con la mejora de la calidad. Ahora, tenemos que negociar. Muchas veces pensamos que con tener nosotros los recursos, con eso es suficiente para poder lograr los objetivos. Y vean, ¿no? Vamos a tener personas que pueden estar a favor o en contra de ese objetivo que nos hemos propuesto, aunque sea de mejora de la calidad. Y tenemos que identificarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice el Sun Tzu, si conocemos al enemigo o a la oposición, podemos librar más de 100 batallas y no vamos a correr el mínimo riesgo de que nosotros salgamos perjudicados o que nuestro objetivo se vea perjudicado. Y entonces, ¿quiénes son estos grupos de interés? Pues pueden ser primarios, que son los que están relacionados de manera directa con la organización, pueden ser los inversionistas o quienes financian, los empleados directivos, los usuarios, los proveedores, la comunidad. Y pueden ser secundarios, pueden ser los competidores, las asociaciones comerciales, los sindicatos, la opinión pública, las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, ¿no? Debemos de identificar, el ideal sería por lo menos a todos estos, pero si no, mínimo, perdón, ya se me pasó hasta la última, si no, mínimo 4, ¿no? Que serían los usuarios, los financiadores, los proveedores y el equipo de trabajo. Hay ocasiones en las que queremos echar a andar un proyecto y ni siquiera nos hemos preguntado si el equipo de trabajo va a estar a favor o en contra de eso, porque puede ser que represente un esfuerzo mayúsculo para ellos y por eso ellos no estén siquiera a favor de entrada, ¿no? Y dependiendo de eso, pues podremos, una vez que los identificamos, vamos a ver si tienen poco o mucho poder. Y si sabemos cómo van a reaccionar, y dependiendo de ello vamos a saber si tenemos pocos problemas o tenemos un grupo de interés o un actor clave poderoso pero predecible. Y además también podemos identificar en dónde tenemos los mayores peligros, pero también las mejores oportunidades. Ahora, la conducción del equipo de trabajo tiene que ver con todos estos temas, vean. Trabajo en equipo, motivación, comunicación, cultura organizacional, valores, manejo del estrés, manejo del conflicto y obviamente con que quien esté a cargo del proyecto ejerza un buen liderazgo. Y bueno, el punto 8 que me parece que es el último, habíamos hablado de monitoreo y evaluación o monitorización y evaluación, como ustedes le quieran decir. Y estas dos permiten detectar qué tanto hemos alcanzado los objetivos que nos hemos propuesto, detectar posibles desviaciones, identificar las causas y además tomar decisiones, ¿no? Y para ello, pues obviamente debemos de tener de entrada objetivos claros. Insisto, esta pregunta de qué es lo que queremos mejorar, qué es lo que queremos cambiar, es clave, porque dependiendo de ello podemos analizar tanto la estructura como los procesos o los posibles resultados de las intervenciones que echemos a andar, ¿sí? En cada uno de estos niveles podemos hacer algún tipo de evaluación y es deseable que evaluemos porque solamente evaluando podemos saber si estamos alcanzando los objetivos que nos hemos propuesto. Lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede mejorar. Entonces, para ello tenemos que hacer indicadores, que es lo que nos van a permitir medir qué tanto estamos alcanzando los objetivos. Por ejemplo, los indicadores tienen por lo menos estas 6 características. Deben de identificar con claridad qué es lo que deseamos medir, identificar con claridad las características relevantes que se quieren medir. Debe de tener una fórmula para operacionalizarlo y debemos de establecer cómo vamos a verificar si se está alcanzando o no. Debemos de validar ese indicador y finalmente debemos de poner una frecuencia de medición y una línea de base. Entonces, las fichas técnicas que se llaman de indicadores tienen por lo menos estas 6 características. Para cada recurso y actividad se debe de nombrar un indicador, se debe de establecer el objetivo de cada indicador, se debe elaborar una fórmula, se debe de establecer el estándar o valores de referencia, se debe de identificar la fuente de datos y los documentos o instrumentos de recolección
y se debe de identificar la frecuencia con la cual se va a aplicar ese indicador y se va a medir. Y bueno, me parece que esta es la última. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, de ahí en fuera los demás comentarios van enfocados al agradecimiento por su participación, por toda la información. Mencionan que ha dejado bastante conocimiento. Muchísimas gracias por la ponencia. Excelente su ponencia, doctor. Y pues bueno, con esto damos por terminada esta conferencia, doctor Mario. Muchísimas gracias por este gran aporte y por participar con nosotros. En verdad ha sido un verdadero honor tenerlos con nosotros. Muchas gracias por la invitación y estoy atento. Hasta pronto. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Hasta luego.